hermana Leticia y a todos los que hacen posible que podamos reunirnos cada sábado en este tiempo de clases. Buenos días con cada uno, con cada una. Es siempre grato verlos y a la vez compartir este tiempo de aprendizaje mutuo, sobre todo en estos estudios bíblicos en los que nos encontramos. Eh, Nos ha tocado a nosotros trabajar esta sección bíblica que se conoce como los profetas anteriores, del cual ya dimos algunos detalles en las primeras clases, ¿no? Hablar de los profetas anteriores es hablar de esta sección comprendida por los libros Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y se llaman profetas anteriores debido a la tradición judía, que la organización canónica tuvo a bien colocar este nombre de profetas anteriores debido a que entendieron de que estos libros eran libros que habían sido de la autoría de personajes a quienes ellos consideraban como profetas, pero además porque estos libros, que son los que están haciendo o están realizando una composición de la historia de Israel, tienen como fuente principal la voz de los profetas, que era justamente una forma como ellos entendían que Dios estaba haciendo historia con el pueblo, ¿no? Es por eso que se llaman profetas anteriores. Además de eso, en esta sección llamada profetas anteriores, encontramos nosotros los relatos acerca de los profetas a quien la tradición considera como profetas preclásicos u orales, como Elías, Eliseo y otros más. Y también se llaman profetas anteriores de esta sección porque encontramos nosotros el sustento histórico o el contexto histórico donde los profetas posteriores o los profetas que escribieron libros trabajaron, ¿no? Específicamente el libro de los Reyes nos presenta esa plataforma histórica donde profetas como Isaías, como Jeremías ejercieron su trabajo, ¿no? Amós, Oseas, Miqueas también. Por esta razón, a esta sección la hemos denominado los profetas anteriores, que también, solo para recordarnos, que también la investigación bíblica contemporánea le ha llamado la historia deuteronomista, porque se habla, se establece de que la tradición, la escuela, la corriente de pensamiento que fue autora o en todo caso compiladora de este texto, de esta sección llamada profetas anteriores, es una corriente de pensamiento denominada deuteronomista, el deuteronomista, ¿no? Que empezó su trabajo en la época del rey Josías, aproximadamente en el siglo VII, que continúa su trabajo en el tiempo del exilio y luego también en el tiempo del post-exilio sigue ese trabajo redaccional. Entonces, a esta sección se le puede llamar los profetas anteriores, se le puede llamar la historia deuteronomista. En la tradición evangélica se le ha llamado los libros históricos, ¿no? Aunque para la tradición evangélica los libros históricos se extienden un poco más a otros libros como por ejemplo Crónicas, como por ejemplo Ruth. Dentro de los profetas anteriores solo aparecen estos cuatro que he mencionado: Josué, Jueces, Samuel y Reyes, perdón. Hago todo este pequeño repaso porque creo que va a ser importante para el quiz que tengan que dar en algunos minutos, ¿no? O en algún tiempo. Y además, para que podamos nosotros siempre estar posicionados, perdón, en, en la plataforma de trabajo que tenemos, que es esta sección literaria llamada Los Profetas Anteriores. El día de hoy vamos a trabajar un libro que es bastante interesante, bastante polémico también, un libro que tiene una serie de narrativas que a veces dejan una especie de incógnita respecto a por qué las narrativas expresan ese contenido que pareciera ser también un contenido con alta carga de violencia, pero no solamente una alta carga de violencia, sino que también son narrativas que uno se queda pensando y se queda diciendo, pero así vivía en Israel, no parece el Israel que nosotros conocemos,
porque entre otras cosas, por ejemplo, hay situaciones que se presentan en este libro en las que pareciera que el pueblo de Israel no había entendido cuestiones tan básicas como el monoteísmo yavista, por ejemplo, ¿no? O como la organización política que en todo caso ellos tenían que haber aprendido desde sus antecedentes como pueblo. Me refiero al libro de los jueces. Entonces, vamos a trabajar hoy el libro de los jueces. Lo que hacemos nosotros es básicamente un recorrido panorámico del libro de los jueces para que podamos luego seguir nuestras propias investigaciones. El libro de los jueces es un conjunto de narrativas, ¿no? Es un conjunto de narrativas. Entonces, de partida vamos a estudiar un libro que no necesariamente es una gran novela, como por ejemplo, de alguna manera, se quiso hacer con Josué, un libro que se extiende de principio a fin con la figura de un personaje, en este caso el personaje de Josué. En el libro de los jueces no. En el libro de los jueces hay una serie de narrativas, una tras otra. Algunas son un poquito más extensas que otras, pero al final son una serie de narraciones que parecieran no tener mayor nexo una con otra. E incluso una buena parte del libro no tiene nada que ver con el nombre, jueces, sino más bien tiene que ver con otras narrativas que para el pueblo de Israel le parecieron interesantes. El libro de los jueces, entonces, es un conjunto complejo de narrativas sobre acciones que hacen personajes, acciones que hacen las tribus, acciones que hace el pueblo de Israel, que parecen ser acciones que se están dando en un momento bastante incierto, ¿no? Con una especie de religiosidad, de moralidad, una especie de organización política bastante imprecisa. Entonces, vamos a estudiar el libro de los jueces para que podamos nosotros tener allí de repente alguna idea mayor de lo que este libro nos entrega. Yo estoy casi seguro que la mayoría de nosotros ha tenido cierto acceso al libro de los jueces porque hay algunas historias en el libro de los jueces que se suelen repetir en las enseñanzas bíblicas, incluso, ¿no?, en la escuela dominical. Si alguno de ustedes es cristiano desde niño, seguramente la historia de Sansón, la historia de Gedeón o la mención constante de Débora son historias que han estado presentes también dentro de nuestras enseñanzas cuando hemos sido pequeños en la escuela dominical. Así que el libro de los jueces no es un libro desconocido, sino es un libro que ha formado parte seguramente de la construcción de nuestra propia dinámica de fe. ¿Ok? Vamos a estudiar entonces este libro y vamos a avanzar un poco en lo que tenemos para que podamos entender algunas cuestiones que nos presenta este fantástico libro. Como siempre, voy a trabajar en dos secciones, ¿no? Una primera sección de exposición, luego algunas preguntas por parte de ustedes y luego avanzaremos en una segunda sección para escuchar también otra sección de preguntas por parte de ustedes. El libro de los jueces. Hay tres cosas, o sí, tres características que podríamos nosotros resaltar de este libro. Este libro es un conjunto de narrativas, ya lo estamos diciendo. Entonces, una de las cosas que ustedes deben recordar es que en este libro existen varias formas narrativas. Algunas formas de ellas se conocen como sagas. ¿Qué es una saga? Una saga, en los estudios literarios, se conoce como una narración corta que probablemente proviene de una tradición oral, ¿no? Una narrativa que proviene de tradiciones orales anteriores, que luego fue escrito por algunos intereses propios de quienes compilan las tradiciones, ¿no? Quienes escriben las tradiciones.
Así nosotros en el libro de los jueces vamos a encontrar algunas sagas bastante breves, por ejemplo, de algunos jueces, perdón, que tienen una acción bastante, digamos, específica, ¿no? O sea, que no tienen mayor desenvolvimiento, sino que sus narrativas son bastante cortas. O en todo caso, también se puede conocer como saga a estas últimas narraciones que aparecen en los últimos capítulos del libro de jueces, donde hay narraciones cortas que son un tanto raras, ¿no? Porque están cargadas de violencia y de unos actos que seguramente a nosotros nos parecen un poco extraños. También el libro de los jueces contiene, por ejemplo, una forma narrativa bastante inusual en el texto bíblico, que es las fábulas, ¿no? En el capítulo 9, en la sección del relato sobre Abimelech, aparecerá una fábula que es contada por Jotán. Entonces es como que bastante interesante que aparezca esta expresión narrativa. En el libro de los jueces también aparecen algunas narraciones un poco más amplias, como por ejemplo las historias de Gedeón, la historia de Jefté, la historia de Sansón, que son historias ya un poco más amplias que las de los demás jueces. En este caso hablamos no necesariamente de tradiciones que fueron tomadas de tradiciones orales y escritas, tal y como las tradiciones orales estaban siendo transmitidas, sino es probable que sí provengan de algunas tradiciones orales, pero que estas narraciones fueron compuestas, fueron hechas una composición escrita en un determinado momento para que el pueblo de Israel pueda conocer la historia de estos héroes, ¿no? Al fin, el texto del libro de los jueces está formado por diversas narrativas. También podemos encontrar nosotros algunos poemas o algún poema como por ejemplo el capítulo 5, que es el poema o el canto de Débora, que para muchos investigadores bíblicos se podría tratar de una de las secciones más antiguas que fue escrita en el Antiguo Testamento, ¿no? Una de las composiciones escritas más antiguas del Antiguo Testamento, porque la composición de ese poema y la información que nos da ese poema es una información que no se ajusta a lo que Israel, el posterior Israel, entendió, que aprendió, que compartió. ¿Okay? Entonces, esa sección es una sección poética. Sin embargo, ese poema, el poema o el cántico de Débora, también contiene algunas formas narrativas, porque cuenta algunas cosas, no narra algunas cosas. Y también en el libro de los jueces vamos a encontrar algunas breves secciones más bien oraculares, donde Dios habla, o algunas secciones de repartos geopolíticos de la tierra. Sin embargo, el corpus mayor del libro de los jueces es la narración, son las narrativas. ¿Cómo podemos nosotros entender o cómo podemos nosotros caracterizar a las narrativas del libro de los jueces? Las narrativas del libro de los jueces fueron entendidas como narrativas un tanto alejadas a el orden que la ley estableció para el pueblo de Israel cuando Israel se fue constituyendo justamente como un proyecto nacional, ¿no? Porque en el libro de los jueces todo lo que aparece es como incipiente, o sea, todo lo que aparece es como aún no cuajado, aún no establecido completamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la organización política es una organización política que no ha terminado de realizarse, la religiosidad es una religiosidad que no ha terminado de concretarse, la práctica moral es una práctica moral que no ha terminado en todo caso de responder a las demandas de la ley. Es por eso que el compilador último del libro de los jueces puso una cláusula para que el pueblo de Israel, cuando retorne a estas narrativas, pueda saber que las narrativas del libro de los jueces están allí para decir cómo era Israel antes de la monarquía, ¿no? Antes de la monarquía, para establecer y decir estas narraciones
que estamos nosotros proponiendo son narraciones de un Israel que todavía no ha entrado en un orden político-religioso, en un orden moral, porque no hay rey, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que pensar si esta cláusula que aparece en los últimos capítulos y el último versículo del libro de los jueces termina con esta cláusula, ¿no? Hacían el bien que creían porque allá no había rey. Quiere decir entonces que quien escribe o quien por lo menos hace esta última edición del libro de los jueces está diciéndole al pueblo de Israel que hay una institución que debe ser defendida porque es la institución que puede ordenar y que puede salvar al pueblo de una especie de desbande total, ¿no? ¿Y cuál es esa institución? La monarquía. O sea, el compilador último del libro de los jueces es alguien que favorece a la monarquía y pone esta propaganda casi de la monarquía, ¿no? Todo esto pasaba porque no había rey en Israel, ¿no? Entonces, dándonos a entender de que cuando llegaba la monarquía o llegaba la monarquía, se iba a arreglar todos estos problemas anteriores que habían sido establecidos en el libro de los jueces. ¿Por qué decimos que la organización política es una organización incipiente? O sea, ¿por qué es una organización que no ha terminado de establecerse? Vamos a repasar rápidamente algunos textos y les pido que puedan ustedes estar atentos con su Biblia. Porque, por ejemplo, en el libro de los jueces todavía no ha terminado de establecerse bien cuáles incluso podrían ser las tribus de Israel. Si no, cuando leemos nosotros jueces, el capítulo 5, nos damos cuenta de que en el canto antiguo de Débora existe una especie de repartición tribal donde aparecen algunos nombres que luego no van a ser considerados como tribus. Por ejemplo, cuando leen el capítulo 5, a partir del verso 14, dice, de Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti Benjamín, Efraín, Benjamín son tribus, entre tus pueblos, de Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los baldíos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué estuvo junto a las naves? Entonces aparecen dos nombres por lo menos que son extraños para el reparto de las tribus. Maquir, que es Maquir, Galaad, que es Galaad, que en la narrativa o en esta poesía narrativa también de Débora aparece. Más adelante tratará el texto bíblico de dar una solución diciendo que Maquir es una forma antigua de llamar a la tribu de Manasés, algo así, pero los maquiritas o Maquir era al parecer una tribu anterior que luego de repente no fue contada en este pacto que hicieron para la formación del pueblo de Israel. Galaad, Galaad es bastante uno no sabe qué cosa es Galaad porque Galaad aparece constantemente en el texto bíblico sin una ubicación exacta. Pareciera que Galaad es lo que más adelante sería Gad, de acuerdo a más o menos lo que dice también el libro de jueces en la historia de Jefté. O en todo caso, Galaad podría haber sido una tribu que desapareció. Por lo menos algo así nos da a entender también el libro de los jueces, cuando repasan el libro de los jueces en el capítulo 21, cuando en el capítulo 21 dicen que en el verso 8, y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad, o sea, que una tribu no había subido. Pero ¿cuál es esta tribu? Jabes Galaad. Y luego el texto dice que hay una desaparición prácticamente de esta tribu, ¿no? Entonces hay como una organización política incipiente. Todavía no hay una cuestión bastante clara en cuanto al reparto político, geopolítico de Israel. Por otro lado, también vemos nosotros que en el libro de los jueces, por ejemplo,
no se sabe exactamente qué tipo de gobierno es el que tiene. En el capítulo 9, en el relato de Abimelech, vemos que ya aparece una figura real, porque al final Abimelech justamente hace referencia a eso, ¿no? Que no había rey, que era necesario de alguna manera elegir uno. El nombre de Abimelech no se llama a la idea de que realmente había un reclamo por algún tipo de reinado, ¿no? Abimelech significa algo así como rey, rey padre, padre del rey, una cosa como esa. Entonces, al parecer había como algunas pretensiones de reinado, o en todo caso también había algunas pretensiones de poder tener ciertos gobiernos, pero gobiernos que al fin aparecen como locales. Los 12 jueces que aparecerán en el libro de los jueces exactamente, son más bien líderes locales. Cada uno responde a una determinada tribu, ¿no? Débora y Barak son de Efraín, Gedeón es de Manasés, Sansón es de Dan, Jefté es de Galat o de Gat, ¿no? También. Entonces, obedecen básicamente a una tribu. Esto nos indica que el gobierno o la organización política del libro de los jueces, o que narra el libro de los jueces, es una organización política bastante incipiente, ¿no? Cuando hablamos también de la religiosidad era una religiosidad de información, y quizás este sea un gran aporte del libro de los jueces, porque el libro de los jueces nos informa que el yavismo como monoteísmo no fue una opción desde el principio en Israel, sino más bien que en Israel hubo todo un proceso. Bueno, eso no solamente lo informa jueces, sino que nosotros podemos darnos cuenta en todo el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel pasó por una especie de evolución, ¿no? De evolución que algunos dicen comienza con una especie de politeísmo, que luego pasa a una especie de monoteísmo, de monolatría, y al final termina con un monoteísmo fuerte instaurado sobre todo en la época del Segundo Templo, ¿no? Dicen los estudiosos. En el caso del libro de los jueces, aparecen cosas que son un poco raras, ¿no? Un poco así como para poder pensarlas y decir qué cosa está tratando de decir aquí. Por ejemplo, cuando nosotros revisamos lo que dice Jueces del capítulo 11, el verso 31, en esta historia de Jefté, que seguramente muchos de nosotros hemos repasado, cuando Jefté hace la promesa, ¿no? De que la primera que salga a recibirlo luego de venir de la guerra que él estuvo sosteniendo contra los amonitas, ¿no? Primero con los filisteos, luego con los amonitas. Entonces, él hace la promesa, dice, y en todo caso te entregaré en sacrificio, te entregaré en holocausto. Este texto es un texto que ha servido para una serie de polémicas, ¿no? Porque ¿de qué está hablando Jefté? Por lo menos lo que el texto arroja, y dice ofrecer en holocausto, ¿no? El holocausto tiene una sola forma de entendimiento en la religiosidad antigua, que era justamente ofrecer en sacrificio o ofrecer la vida de una persona en sacrificio. Tal es así que, por ejemplo, hay algunas Biblias, como la Biblia latinoamericana, que dice explícitamente, te la ofrezco en sacrificio de fuego, algo así, ¿no? Te la voy a ofrecer para que pueda ser sacrificada en fuego. ¿Qué es lo que nos indica de alguna manera este texto? Nos está indicando que probablemente en algún tiempo en Israel hubo algún tipo de holocausto que era muy común en los pueblos semitas, ¿no? Sobre todo en los pueblos cananeos. Los pueblos cananeos tenían la costumbre de ofrecer sacrificios humanos, y de repente hubo también en Israel esa práctica. Si es que ese sacrificio humano no implicaba matar a la persona, por lo menos implicaba quitarle algunos privilegios, como se ha entendido este texto, ¿no? El ofrecer el sacrificio significó, hemos entendido nosotros de manera clásica, significó de alguna manera que esta mujer no iba a tener marido posteriormente, ¿no? Pero bueno, ahí aparece una cuestión que es un poco rara. En Israel había una práctica sacrificial de personas, ya sea sacrificar su vida o sacrificar algún aspecto de su vida, con lo que es esa duda. Cuando nos vamos nosotros a Jueces del capítulo 17,
en Jueces del capítulo 17 aparecen unas cosas así que también suelen ser un poco extrañas para una religiosidad yavista, que se supone que era monoteísta y que se supone que estaba cifrado, estaba centrada en el sacerdocio levita, que es una institución fuerte en el monoteísmo yavista posterior. En el capítulo 17, me acompaña, en el capítulo 17 aparece un hombre que se llama Micaía, que le había robado plata a su mamá, y luego le dice, mamá, mira, yo te robé la plata. Y la mamá dice, oh, qué bueno que esté honesto, me has devuelto la plata. Así que, ¿qué vamos a hacer con la plata? Dice el verso 3. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Yahvé, a Jehová, por mi hijo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer imagen de talla y una de fundición. Y ahora pues yo te lo devuelvo. No puede ser, ¿qué? O sea, van a hacer imagen de talla y de fundición a Jehová. Y sí, dice después que él devolvió a su madre el dinero y ella le dio al fundidor y el fundidor hizo las imágenes de talla. Y dice el verso 5, y el hombre Micaía tuvo una casa de Elohim, solamente que ahí lo tradujeron a dioses, pero hizo la casa a Elohim. Y en la casa de Elohim puso un montón de imágenes. Y ahí el editor no sabe qué hacer y pone otra vez esta aseveración. Miren, dice, chicos, esto lo hacían porque en ese tiempo no había rey. Como no había rey, hacían lo que querían. Luego el verso 7 narra una situación bastante compleja también para la interpretación, que dice, y había un joven de Belén de Judá, o sea, de la tribu de Judá, ¿no? Que pertenecía a la tribu de Judá, el cual era levita. Entonces uno dice, ¿what? O sea, era de la tribu de Judá y a la vez de la tribu de Leví. ¿O qué significa que era levita? Levita significa que era de otra tribu, era alguien que tenía doble nacionalidad, pues en ese tiempo no existía eso, ¿no? O el tema de el levita era otra cosa, ¿no? O el tema de levita no necesariamente era el perteneciente a una tribu, sino más bien era un oficio al cual se dedicaba alguna persona. Quizás, porque cuando vemos más adelante en el libro de Samuel, los primeros capítulos del libro de Samuel, los sacerdotes no son levitas, por lo menos Elí es efraínita. Samuel, el gran iniciador del sacerdocio israelita, era efraínita, ¿no? Entonces uno se queda así como que, a ver, parece que los levitas no existían como tribu, por lo menos cuando leemos Jueces, el capítulo 5, en la historia, en la poesía de Débora, ella tampoco lo menciona, ¿no? Entonces, ¿qué significaba ser levita? ¿Pertenecer a una tribu? Bueno, ahí también hay otra cuestión que nos queda ahí pensando, ¿no? Y dice luego en el verso 8 que este hombre parte de la ciudad de Belén de Judá y llega hasta donde está Micaía en Efraín, ¿no? En Efraín, en la tribu de Efraín, y luego le dice, mire, yo vengo de Judá y soy levita. Y al final el levita se quedó y Micaía lo puso como padre y sacerdote de su casa. Verso 13. Y Micaía dijo, ahora sé, como ya tengo en mi casa estatuas de madera, estatuas de hierro y de metal y otras cosas más, y tengo también a un levita de Judá que está administrando todo esto, ahora sé que Yahvé me prosperará porque tengo a un levita por sacerdote. Entonces uno dice, o sea, y eso de que no te harás imágenes y todas esas cosas, ¿qué pasó? ¿No? Entonces te dicen, pero después vinieron los danitas y le hicieron porque es un interesante, pero luego vienen los de Dan y dicen, no, no es posible porque tengas todas estas cosas y tenemos que, y bueno, hacen un saqueo de la casa de Micaía. Y dice el capítulo 18, el verso 30, que los de Dan que vienen como que a corregir las cosas, al final dice, y los hijos de Dan levantaron para ti la imagen de talla. O sea, dijeron, no, 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 estás haciendo mal. ¿Y qué estás haciendo mal? Le has hecho imagen de fundición. Pero la de talla vale todavía. O sea, la de talla todavía la vamos a tener. Y la tienen allí. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en el libro de Jueces? Hay una religiosidad ya vista que está en un proceso de formación. No solamente la política, no solamente la religión, sino también la moralidad. La moralidad en el libro de los Jueces está en un proceso de formación. Pareciera que la ley no está todavía
en su pleno ejercicio. Bueno, los historiadores contemporáneos exégetas contemporáneos van a decir, bueno, la ley se escribió, se hizo como tal en la época posexílica, en el segundo templo, en el siglo V antes de Cristo. Entonces quiere decir que en este tiempo pues no se regían bajo la ley porque tampoco hay alusiones claras a la ley, salvo unos párrafos que definitivamente pertenecen a un tiempo muy posterior al libro de los jueces, ¿no? Como en el capítulo 3, el capítulo 2, perdón, bueno, cuando habla algo Jehová respecto a una maldición que le está mandando. Pero bueno, en todo caso, la moralidad es una moralidad que aparece así, bastante precaria. ¿Por qué aparece bastante precaria? Porque, por ejemplo, Sansón, ¿no?, toma sin el mínimo pudor mujeres que se supone no tenía que tomar, ¿no? Y no hay ningún tipo de oposición o no hay ningún tipo de reglamentación en contra de lo que hace Sansón con las mujeres filisteas, no solamente con las mujeres filisteas, sino con prostitutas, etcétera, y todo lo demás. Y luego sufre como una especie de engaño de parte de una de ellas, luego va a reclamar a su mujer, y cuando va a reclamar a su mujer resulta que su mujer ya estaba con otro, entonces mata a un montón de gente en venganza porque él al principio la rechaza, pero luego como que la quiere de nuevo, y cuando la quiere de nuevo ya no es suya, así que pues, mata a un montón de gente, etcétera, ¿no? Entonces uno dice, esto no está muy ajustado, por ejemplo, a lo que la ley en todo caso indica respecto a la moralidad. Existen entonces estas cuestiones que son bastante primarias respecto a la formación que Israel va a tener en un momento posterior. Es por eso que vamos a decir entonces que la narrativa o las narrativas de jueces son narrativas en formación, ¿no? Es como que el pueblo está en formación. Así más o menos están entendiendo los escritores, y es por eso que esa cláusula de que esto es porque no había rey es como que es la cláusula que va a salvaguardar toda esta serie de narraciones que al no tener esta cláusula podrían ser entendidas como un aval para una serie de prácticas que más adelante serán combatidas por el proyecto deuteronomista en el tiempo de Josías y luego en el posexilio también. Estas narrativas, desde la teología sobre todo cristiana, han sido entendidas como narrativas sobre la relación histórica que hay entre infidelidad y salvación, ¿no? La teología cristiana, cuando lee este texto, va a decir, no, este texto de Jueces es un texto que nos habla sobre esta dinámica, ¿no? Infidelidad, salvación, ¿no? Idolatría y salvación. Cómo hay un ciclo constante en el cual el ser humano siempre cae en una especie de infidelidad a lo prescrito por Dios, y esa desobediencia hace que pueda pasar por una etapa de cautividad y luego como Dios procede a ejercer la salvación. Bueno, sí es claro que el texto del libro de los jueces trata de poner como un tema fundamental el hecho de la salvación que ejerce Yahvé sobre el pueblo de Israel, pero no necesariamente sobre el pueblo total de Israel, porque este pueblo al parecer todavía no está formado, sino por las tribus, ¿no? Como vuelvo a decir, cada juez es un juez que representa a una tribu, y las situaciones que se dan son situaciones que se dan de esa manera muy local. Las conquistas de los filisteos, de los amonitas, de los madianitas, etcétera, son conquistas que se dan en espacios locales, tal y como se narran en estos textos, ¿no? Además de eso, pues la crítica moderna ha dicho estas narrativas, las narrativas del libro de los jueces, son narrativas que realmente tienen algunas cuestiones morales, como ya hemos estado viendo, algunas cuestiones teológicas, ¿no?, que no se terminan de establecer o entender plenamente, y algunas cuestiones políticas, como también en las cuestiones como el tema de la conformación de Israel o la delimitación política, ¿no? Entonces estamos frente a un libro que por eso es interesante. Es interesante porque nos presenta la historia de un pueblo que está en un proceso de formación, y cómo en ese proceso de formación pueden ellos distinguir que la salvación de Yahvé podía ser efectiva, a pesar de que no habían terminado de entender plenamente lo que
ellos estaban, lo que más adelante asumieron como una religiosidad o como una forma ya terminada o ya establecida de su vida sociopolítica religiosa, ¿no? Acuérdense también, creo que lo dije la semana pasada o en el primer día de clases, que estamos nosotros frente a historias de pueblos donde lo político, lo social y lo religioso no son tres arenas distintas, sino donde todo está dentro de una sola dinámica, ¿no? Estamos nosotros frente al pensamiento que se conoce como el pensamiento semita, donde lo religioso, político, social es una misma cosa, ¿no? Entonces se entiende como una misma cosa y es por eso que estos tres ejes aparecen en este libro como incipientes, aparecen todavía como en proceso de formación. Eh, una, Algunas pequeñas cuestiones que tenemos nosotros entonces que resaltar de estas narrativas que aparecen en el libro de los jueces. ¿Cuáles son estas breves cuestiones que tenemos que resaltar nosotros de este libro de los jueces? Es que lo que habíamos dicho anteriormente, se trata de una sociedad que anda en un proceso de formación, pero es interesante porque también el libro de los jueces nos presenta y nos dice, es una sociedad que intenta formarse, pero a la vez también opta por una deformación constante, como que hay una especie de ciclo, ¿no? De formación y deformación. ¿No? Pareciera que está ya como que tratando de llegar a una especie de consolidación político-religioso-social, pero luego pareciera de que no también, y que en todo caso naturalizan una serie de prácticas que están en esta perspectiva. Recordemos nosotros que la cronología que el Antiguo Testamento ha establecido ubica a estas narrativas, a las narrativas del libro de los jueces, entre la conquista de Josué y el inicio de la monarquía. Entonces, ha sido establecido, o perdón, ha sido ordenado estratégicamente, porque este libro de jueces, en el único lugar que encajaba era justamente en este, porque poner el libro de los jueces en algún otro espacio hubiera desentonado un poco con lo que estaban tratando de decir. Estaban tratando de decir ellos de que lo que había en el Israel antiguo era una serie de prácticas que se dieron porque no había rey en Israel. Entonces, el sitio estratégico para colocar el libro de los jueces en el canon fue justamente después del libro de Josué. Sin embargo, cuando uno presta atención al libro de los jueces, parece que el libro de los jueces, en cuanto a su historia, no es posterior al libro de Josué, sino que más bien se trata de una especie de historia paralela al libro de Josué, ¿no? O sea, historias en las cuales el pueblo de Israel está asentándose, solamente que el asentamiento de las tribus en la tierra de Canaán no se da solamente por una forma que es la que Josué ha expuesto, que es la conquista, o en todo caso la toma de la tierra desde una perspectiva militar, ¿no? En el libro de jueces pareciera ser de que la forma de posesión de la tierra se da de otra manera. Sin embargo, cuando nosotros reconocemos el lugar del libro de los jueces en el texto bíblico, ese está inserto en un momento en el cual pareciera que ya existió una conquista, pero que esa conquista no ha determinado todavía la formación o la consolidación de la nación, sino que ha dejado en un momento transicional. Por eso es que el Antiguo Testamento ubica al libro de los jueces entre Josué y entre Samuel, donde nos habla ya, en Samuel ya se habla sobre el inicio de la monarquía, ¿no? La tradición judía asumió que el libro de los jueces forma parte de ese periodo que en la tradición judía se ha imaginado como el periodo formativo. Se le llama incluso en algunos textos de la historia de Israel, se le llama a este periodo como un periodo formativo, porque se entiende que es el periodo donde la nación todavía estuvo en una formación, en un proceso de formación, ¿no? Estos relatos, por ende, van a presentar una idea de transición total, de transición histórica, de transición social. Por ejemplo,
en el texto en el libro de los jueces, vamos a encontrar nosotros que todavía no existe un proyecto común, que no hay un proyecto común que se llame el proyecto de Israel y el proyecto yavista para Israel, ¿no? Sino que más bien son, como vuelvo a decir, narraciones aisladas, narraciones localizadas de algunos héroes que tienen sus actos heroicos o hacen sus actos heroicos en determinados pueblos que no están todos unidos en un solo espacio geográfico. Otra cosa que es resaltante es que como se trata de una historia entendida desde la perspectiva de la transición, no existe un personaje sobresaliente, ¿no? Quizás Sansón, pero bueno, más creo que ha sobresalido Sansón por lo que la tradición o por lo que míticamente se ha tratado de hablar de él, de un hombre que poseía muchas fuerzas, porque la historia de Gedeón no es poca tampoco, la de Jefté tampoco, la de Débora y Barak tampoco, o la historia, por ejemplo, de los benjaminitas en los últimos capítulos. O sea, son casi igual de extensas que la historia de Sansón. Entonces, no hay un personaje sobresaliente que podríamos decir nosotros es el personaje que hila toda la historia del libro de los jueces. No, se trata más bien de un conjunto de historias de personajes distintos. No hay lugar único, y eso es sumamente interesante, porque la mayoría de los textos que hablan sobre la historia de Israel privilegian dos lugares. Primero, Jerusalén, ¿no? En las historias sobre todo monárquicas y en las historias o en toda la tradición sacerdotal hay un privilegio de Jerusalén fuerte, ¿no? En libros como el Deuteronomio y otros más tratan de establecer y decir que el único lugar que realmente puede ser notorio en Israel es Jerusalén, o en todo caso también pueblos o en todo caso tribus como Efraín es otra tribu que es constantemente referida en algunas tradiciones. Sin embargo, aquí en el libro de los jueces, Jerusalén pues no hay nada, y en Efraín hay varias menciones, pero menciones que son intercaladas con menciones también de otras tribus que más adelante no van a tener mayor historia, como las tribus de Zabulón, como las tribus de Gad, por ejemplo, ¿no? Que no tienen así una preponderancia en el resto del texto bíblico. No hay un acontecimiento principal, o sea, no hay como el éxodo, la entrega de la ley, o como Samuel Reyes, o la instauración de Jerusalén, la construcción del templo. No hay un acontecimiento principal. Son múltiples acontecimientos que aparecen en este texto, lo cual, vuelvo a decir, da una percepción de que estamos frente a un texto que está contando un proceso transicional. Las historias que se presentan en este texto son historias que aparecen en un momento que se supone es el momento de la toma de la tierra, pero que, como vuelvo a decir, no hablan sobre una conquista militar, sino que presentan la idea de que existe otra forma o existió otra forma de toma de la tierra. ¿Cuál fue esa otra forma de la toma de la tierra? La convivencia con los otros pueblos. Si no leamos esos textos que estamos mencionando ahí, ¿no? Pues es 1.21. El Jebuseo estuvo allí y se quedó allí hasta el día de hoy, ¿no? El 1.29, que dice, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos, en Geser. El 35. Y el amorreo persistió en habitar en los montes de Eres, en Ajalón, en Saalbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. O sea, no necesariamente fueron absorbidos, sino lo que hicieron fue ponerles un sistema de cobros. Los amorreos siguieron allí. Y el capítulo 2, justamente en la primera parte del 1 al 5, es como que aparece ese justificativo. Dice, es porque Yahvé ha querido eso. Yahvé ha querido de que a los pueblos que están allí conviviendo no los movamos, ni que los pueblos queden establecidos en ese espacio. Ok, voy a detenerme ahí por unos minutos para escuchar entonces algunas de sus preguntas o comentarios, o para leer algunas de sus preguntas o comentarios que puedan hacer también en el chat. Jorge e Ismael. Y luego aquí llegó alguna pregunta. Adelante, Jorge. Sí, buen día, profesor.
digamos, siguiendo la corriente deuteronomística, ¿cuál sería la motivación de Josías de presentar a esta etapa de los jueces como una etapa caótica, una etapa de desorden, todo, y mostrar esa forma en vez de hacerlo, digamos, una forma más positiva, más armoniosa, que podría decantar también en la monarquía? ¿Cuál sería esa motivación o qué se puede especular sobre eso? Ok, en esta segunda parte de la exposición voy a tratar justamente eso, pero adelantando algo, lo que podríamos decir nosotros es que las historias que están en el libro de los jueces no eran historias desconocidas, eran historias muy populares. Y hay que hacer algo cuando las historias son bastante populares y queremos de alguna manera regir la fe, sobre todo cuando estas historias no están ajustadas a la fe que se procura regir. Entonces, lo que uno puede hacer con esas historias populares, que son historias así un poco transgresoras, es más bien convertirlas en historias que favorezcan a la espiritualidad o al proyecto dominante, y en ese caso lo que se hizo fue justamente recopilar estas historias para luego hacer una propaganda monárquica. ¿Cuál es la propaganda monárquica? No había rey en Israel. O sea, estas historias que todos ustedes están hablando, de las que todos ustedes conocen, esas historias que pueden ser complejas, esas historias que nos hablan sobre Yahvé actuando, son chéveres y vamos a recopilarlas todas. Solamente que tengamos una salvedad. La salvedad es que todo esto pasó porque todavía no había rey en Israel. Es como para decir algo así, bien que realmente nosotros creamos en Jehová, bien que realmente nosotros creamos en el proyecto de Israel, pero nos faltó una cosa. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso uno que nos faltó? La idea de que no había monarquía aún. Entonces, el deuteronomista, respondiendo a lo que dice Livia en un mensaje que está mandando, el proyecto deuteronomista, la exégesis contemporánea dice que el autor o recopilador del libro de los jueces es el deuteronomista, una corriente, una tradición que surge en la época de Josías, tiene esta pretensión, la pretensión de hacer propaganda a favor de la monarquía, monarquía davídica, monarquía de la casa de David, Josías, yavista, y es por eso que se hace esta recopilación para poder tener este tipo de mensaje a favor de ese yavismo que se estaba tratando de instaurar en el tiempo de Josías. ¿Ya? Eh, Adelante, Ismael. Profesor, buenos días. Gracias por la enseñanza, profesor Abiu. Me quedaba la duda cuando la persona o el autor que colecciona estas historias en el libro de los jueces hace mención, ¿no? Que no había rey en Israel, y lo menciona creo 3 o 4 veces, si no me equivoco. En esa época, ellos eran considerados como Dios todavía gobernando en ellos, Dios gobernaba, porque, y tal vez, aunque no estamos estudiando este libro, 2 Samuel 5, vemos cuando las personas vienen a Hebrón y obligan a Samuel a que les nombre un rey, ¿no? Entonces, leyendo algunos comentarios, no sé si están en lo correcto, dice que o sea, Israel rechaza a Dios como rey para aceptar el reinado de un hombre, y que como consecuencia del rechazo del reinado de Dios es que la moral de la gente en esa época era precaria. Entonces quería quedar bien en mi concepción, ¿no? Gracias, profesor. Ok, gracias Ismael por tu pregunta. Número uno, lo que podríamos decir es que la idea de que hay un Dios que está inmerso en la vida social y política, esa idea y esa noción fue tan propia de los pueblos antiguos, de los pueblos semitas, desde mucho tiempo atrás. O sea, no solamente cuando Israel se instauró. Ahora, si allí decimos nosotros la idea de que ese Dios era Yahvé, bueno, ahí sí podemos nosotros tener
algunas cosas que debatir, porque en el mismo Éxodo del capítulo 6 dice, antes no me había presentado incluso como Yahvé, porque los patriarcas me conocieron como El Shaddai. Y luego Éxodo del capítulo 3 dice, no, el Dios de los padres. Cada padre tenía su propio Él, ¿no? El Dios de Abraham, Él, también otro Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y bueno, Génesis 49 dice lo mismo, ¿no? Donde hay una explicación de cómo cada uno de los patriarcas tenían una propia percepción de lo divino. ¿Qué te quiero decir? Lo que te quiero decir es que la noción de que Dios estaba en control de la política o sea, del gobierno, aunque sea ese gobierno un gobierno local, era algo intrínseco en el pensamiento semita, en el pensamiento de ellos. O sea, no hay la posibilidad de separar la idea de que Dios no puede estar allí. O sea, en la literatura el libro de los jueces vamos a encontrar eso, ¿no? Que Dios es el que llama a los líderes, de que Dios es quien depone los líderes, de que Dios es incluso el que dispone la repartición geográfica, la repartición geopolítica. Si no, lo puedes revisar en el mismo libro de los jueces, el capítulo 11, verso 24, ¿no? Y no solamente el Dios de ellos, ¿no? Mi Dios es el que me dio esto. Quemos, que es el Dios de ustedes, les dio lo suyo. O sea, las divinidades son los que nos dan incluso las tierras. Entonces, esa relación es una relación que siempre estuvo presente. Yahvé va a aparecer con fuerza en la época monárquica, ¿no? Con la llegada de Judá y Judá con la imposición de Yahvé como el Dios. Y Yahvé interviene también en toda la vida política. Eso por un lado. Ahora, un segundo momento. Y este Dios, el Elohim, Yahvé, era un Dios que prefería la monarquía como, como sistema político, pues ahí vamos a encontrar nosotros dos corrientes muy fuertes en los escritos deuteronomistas, ¿no? Una corriente que es muy promonárquica y una corriente que es muy antimonárquica, ¿no? Entonces vamos a reconocer eso. Cuando lean ustedes el libro de Samuel, van a darse cuenta que, por ejemplo, primera de Samuel 8, hay una corriente antimonárquica total. Yahvé se opone totalmente a la monarquía y dice que no, porque si tienen reyes, los reyes van a hacer tal cual cosa. En el capítulo siguiente, en el capítulo 9, Yahvé está poniendo rey, está haciendo la investidura de Saúl. Entonces, ¿por qué? Porque hay una compilación de dos corrientes, una corriente antimonárquica, muy campesina, muy popular, muy liderada por los profetas, porque los profetas realmente tenían una hoz bastante antimonárquica, si no veamos lo que dice Amós, lo que dice Oseas, lo que dice Miqueas. Miqueas es terrible realmente con su oposición a la monarquía y a la construcción de hegemonías desde la monarquía de Jerusalén o desde la monarquía de Samaria. Y también tenemos una corriente que no es que está en contra de los profetas, no es que está en contra de esto, de la religiosidad popular, de la religiosidad del pueblo, de la religiosidad campesina. Está a favor. Lo único que difiere es que sí avala también el proyecto monárquico. Entonces vamos a encontrar nosotros que hay una corriente que avala el proyecto monárquico y que va a decir, sí, Dios elige a los reyes y Dios pone a los reyes. La posición promonárquica se va a hacer mucho más fuerte cuando aparece esta corriente más bien sacerdotal en el posexilio, cuando, por ejemplo, aparece un historiador que toma los relatos de Samuel y Reyes para escribir algo que se llama Primera de Crónicas, un libro que se llama Primera y Segunda de Crónicas, que avala fuertemente el proyecto monárquico al punto que se olvida de dos grandes personajes, de Elías y Eliseo nada más. O sea, copia toda la historia, pero se olvida de Elías y Eliseo, que representaban la posición antimonárquica en los escritos de Deuteronomio. Entonces, lo que quiero decirte es que cuando leas el libro de Samuel, en el libro de Samuel vas a encontrar este debate entre estas posiciones promonárquicas y antimonárquicas. Las dos muy yavistas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en todo caso el escritor deuteronomista avala el proyecto yavista por sobre todo, ¿no? Entonces, los textos que hacían referencia, en segunda de Samuel, capítulo 5, quizás no aparece ahí Samuel, sino son los ancianos los que dicen a David que puedan nombrarlo como rey desde Hebrón, ¿no? Eso, brevemente, podríamos seguir de repente trabajando en eso. Adelante, Liliana, y luego vamos a leer algunas de
las preguntas que están en el chat y seguimos con la exposición. Liliana y Jessica, con ellas dos, ¿ya? A ver, Liliana. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Si bien es cierto con lo que acaba de exponer, son relatos unidos, no hay algo central. En todo esto, cuando yo he visto, a ver, voy a dar una especie de comentario, usted también ahí por ahí me dirige de repente, porque yo he podido apreciar en todo este libro de jueces que va, aunque si son diferentes, va en una forma cíclica, podría decirlo, porque siempre está allí Jehová. Ellos desobedecen, son oprimidos, piden ayuda, Dios los liberta, después son liberados, están un tiempo en paz y nuevamente están en desobediencia y todo esto con todos los jueces. Entonces, quizás esto ahorita con lo expuesto no haya algo propio central, pero yo en todo esto, en todo este ciclo de todos los jueces, porque cada vez era que ellos desobedecían, eran oprimidos, pedían ayuda, eran liberados, desobedecían, siempre este ciclo. Entonces, yo he podido apreciar en todo esto quizás la misericordia de Dios con el pueblo. Es lo único central que he podido en verdad extraer. Lo único central, que siempre había esto, ¿no? Que cuando ellos se arrepentían y pedían ayuda verdaderamente, venía pues la ayuda. Que aunque si de repente no hayan querido dejar un mensaje central, yo lo he podido extraer de esta manera, profesor. Me diga si estoy equivocada. No, genial, genial. Te agradezco por este aporte, porque definitivamente, y creo que lo señalé en algún momento, la salvación de Yahvé es un punto importante dentro de la teología que puede emerger de este texto, ¿no? Digamos, vamos a solamente decir, sí, las historias de cada uno de los jueces que aparecen en la sección de los jueces, que es la predominante, aunque no la única, se dan sobre la base de infidelidad, cautiverio o conquista y salvación de Yahvé. Ahora, eso no significa que estos hay que entenderlos como ciclos cronológicos, o sea, como que primero fue Toniel y luego después fue Aot y luego después fue Samgar, o sea, no, porque el texto tampoco nos dice eso, ¿no? Y nos dice exactamente, sino que más bien, al parecer, en todas las tribus de aquel entonces se daba esta idea de abandonar el proyecto yavista, que era un proyecto fuerte, que se había instaurado en la conciencia de Israel, y que estos pueblos, estos distintos pueblos, trataron de abandonar un poco ese proyecto yavista inicial, ¿no? Entonces, es como que los textos dicen, ¿no? Abandonar el proyecto yavista implica caer en manos de la cautividad. Por ende, ¿quién es el que tiene que venir a salvarnos? El que tiene que venir a salvarnos es Yahvé, ¿no? Entonces, esa idea era una idea compartida por muchas de las tribus que formaban la alianza llamada como pueblo de Israel, ¿no? Entonces, que fue fuerte y que de alguna manera sirvió para alentar el proyecto yavista de Josías, ¿no? El proyecto yavista de Josías, porque recuerda que el rey que hizo realmente un proyecto yavista totalmente fuerte fue Josías, segunda de Reyes, el capítulo 23 en adelante. Entonces, ese proyecto es alentado de esa manera, ¿no? Como para que todos los pueblos sepan que en algún momento tuvieron su desliz de infidelidad y ahí cayeron bajo las manos de los poderosos, y es por eso que tiene que Yahvé venir a salvarlos. ¿Por qué? Y solamente quiero hacer notar esto, en todo caso son una línea de estudios de un gran pensador que se llama Norman Gottwald, y otros que siguen la línea de Norman Gottwald van a decir de que la historia de Israel comienza en una lucha fuerte de divinidades, porque en ese tiempo, volviendo a la pregunta que decía Ismael, en ese tiempo entender divinidad rey era una sola cosa, divinidad política era una sola cosa, ¿no? Entonces había, por un lado, un baalismo que había tomado las ciudades-estado cananeas, que era poderoso, Baal, ¿no? En Ugarit, en Jericó, en las ciudades fenicias, etc.
Y por otro lado, habían unos campesinos que no querían entregarse al baalismo o al dominio baalista de aquellas ciudades, que querían seguir viviendo en el campo, etc. Este campesinado tuvo a Yahvé como una divinidad principal que los ayudó a derrotar justamente este dominio político-religioso de Baal, que era fuerte, porque el dominio político-religioso de Baal era el dominio de las ciudades-estado, y eso significaba que las ciudades-estado les quitaban las tierras a los campesinos itinerantes. Entonces los campesinos itinerantes comenzaron a protestar, y por eso es que toman a Yahvé, pero a un Yahvé que se presenta inicialmente como muy campesino. Un Yahvé que habla con el viento, que hace llover, un Yahvé que camina con ellos, que acampa con ellos en la noche, en el día, etc. Entonces, es como que el Yahvé que ellos habían aprendido era un Yahvé que podía liberarlos de un proyecto que era muy fuerte, que era el proyecto baalista, ¿no? Y eso aparece en el libro de los jueces. Entonces, en el libro de los jueces lo que aparece es que cada pueblo que formaba la alianza tribal comienza a decir, sí, Yahvé a nosotros nos liberó, pero ojo, que nosotros caímos en algún momento en las tentaciones baalistas. Caímos en esas tentaciones baalistas, pero tuvo que Yahvé venir y liberarnos, ¿no? Entonces, esa lógica, ojo, la lucha Yahvé-Baal no es una lucha religiosa solamente, ¿no? Se trata de una lucha también política, porque, insisto, política y religión estaban íntimamente ligados, ¿no? Porque Baal era opresor, ¿no? Baal quitaba tierras, mientras que Yahvé era una divinidad que vivía a favor del campesinado. Entonces, por eso que ellos asumen esto y dicen, Yahvé está con nosotros, y es por eso que Yahvé es quien nos va a defender contra Baal. Y esa teología es una teología preponderante en el libro de los jueces, ¿no? Así como bien lo has señalado. ¿Ok? Gracias, Liliana. Jessica. No te escuchamos, Jessica. Buen día, profesor. Quería hacer una pregunta. Bueno, quería preguntarle, cuando se habla de que en la época de los jueces no había como un ejercicio sobresaliente en cuanto a las prácticas morales, ¿hablamos de que era una época de declive o desde la ley, digamos, desde que les fue dado la ley, nunca hubo como un estado sobresaliente en cuanto a su moralidad? Lo digo porque, bueno, no tengo muy claro ahí la parte donde el autor de Jueces o la persona que escribió este último versículo, tratando como de justificar esa falta o que ellos hacían esas cosas porque no había, digámoslo así, como un monarca, entonces por eso cada quien hacía lo que le parecía. No entiendo ahí muy bien, por ejemplo, la postura que se muestra en Primera de Samuel, cuando el pueblo le pide a Samuel rey, y pues Dios les dice, oiga al pueblo, porque el pueblo no lo está rechazando a ustedes, no me está rechazando a mí para que yo no reine sobre ellos, mostrando como que la voluntad de Dios sí no era como poner como tal un rey, sino seguir reinando sobre ellos. Pero entonces hay como esa contradicción de que ellos hacían lo que querían porque no tenían rey, pero acá pues Dios les dice, sí, no lo están rechazando a ustedes, me están rechazando a mí para que yo no reine sobre ellos. Entonces, no sé, hay cómo conciliar ahí como en los capítulos. Sí, vuelvo a insistir un poco que en toda esta tradición deuteronomista existe justamente una exposición de dos posiciones que son muy, muy fuertes. Ambas son yavistas, fuertemente yavistas, ¿no? Y es por eso que tienen esa unidad. Y son recogidas en un solo texto, son compilados en un solo texto. Pero tienen miradas distintas a la monarquía, ¿no? Una mirada que es un tanto antimonárquica, por lo menos en los primeros capítulos de Jueces vamos a apreciar un poco también esta crítica contra la monarquía, contra las monarquías que son las que oprimen, ¿no? Y por otro lado está la posición que es bastante promonárquica, ¿no? Mira, voy a hacer una especie de paralelo que alguien justamente estaba preguntando cómo podemos identificar al deuteronomista. Deuteronomista es un nombre que le ha puesto la ciencia o la crítica moderna, ¿no? La crítica contemporánea. Pero cuando aparece esta corriente deuteronomista, podríamos decir en la época de Josías. Y en la época de Josías, por lo menos hay 3 personajes en la historia de Josías que aparecerán como preponderantes. Safán e Hilcías,
que son el escriba y el sacerdote, que formaban parte de la institucionalidad monárquica, muy cercanos al rey. Pero estos, Safán y Josías, al final no pudieron hacer nada. Vamos a llamarles a ellos los primeros deuteronomistas, Safán y Josías, de la historia de Josías, que aparece en Segunda de Reyes, capítulo 23 en adelante. Pero este Safán y Josías no pueden hacer nada sin la respuesta de alguien, sin en todo caso la posición de alguien. ¿Y quién es ese alguien? Hulda. ¿Y qué es Hulda? La profetisa. ¿Dónde vive Hulda? En los alrededores de Jerusalén, ni siquiera en Jerusalén. ¿Y qué les dice Hulda? Hulda le dice, están mal. Ustedes creerán ser muy monárquicos y todo lo que quieran, pero están mal. Porque si no hacen caso a lo que dice la ley, nos va a seguir yendo mal a todos. Pero al final, quien de repente triunfa fuertemente es esta posición de Hulda. Ahora, es interesante porque ahí podemos ver nosotros que en el escrito deuteronomista van a estar presentes como estas dos posiciones. La posición pro-monárquica, pro-institucional, representada por ese sacerdocio, por ese grupo de escribas que estaban al lado de Josías, y la otra posición que es una posición muy crítica, que estaba al lado más bien de los profetas. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en los escritos de Josué, Jueces, Samuel y Reyes? Lo que vamos a ver es eso. Por un momento, una posición muy profética en contra de la monarquía, y por otro lado, una posición que dice, sí, Yahvé les fue poniendo, ungiendo a los reyes, ¿no? Entonces, hay ese debate. Entonces, por eso es rico el libro de Deuteronomista o los profetas anteriores, porque nos muestran esas distintas posiciones, ambas unidas con un solo proyecto. El proyecto es Yahvé, porque la posición pro-monárquica también tiene una cuestión. Va a estar a favor de la monarquía siempre y cuando ésta sea justa, que es el gran clamor, el de la justicia. Porque cuando la monarquía no es justa, entonces hay que dar lugar a los profetas. Si no recuerda la historia de Natán y David. David, el que conforme al corazón de Dios, etcétera, y todo lo demás. Luego, cuando es injusto, tiene que venir un profeta a decirle, mira, estás actuando con injusticia. Entonces podemos decir, esas son las lógicas propias que hay. Es por eso que aparece este texto de Primera de Samuel 8, que has hecho referencia, ¿no? Pero también aparecen algunos epítetos, como los epítetos muy promonárquicos que dicen no había rey en Israel. Entonces hay ese debate, ¿ya? Entonces hay ese debate constante en toda esta tradición deuteronomista, ¿ya? Bueno, chicos, vamos a seguir. Perdona, Félix, pero debo seguir con la exposición. Guarda la pregunta para el final, porfa, ¿ya? Y ahí voy a dar otro espacio para las preguntas, porque si no nos va a faltar el tiempo para terminar. Continuemos. El libro de los jueces, algunos aspectos literarios. El libro de los jueces tiene como nombre, en español, jueces, o los shofetim, ¿no? Esto he tomado de Thomas Romer, de la Introducción al Antiguo Testamento, y que tiene Thomas Romer, si la consiguen sería genial. Shofetim significa jueces, justamente, que viene de un verbo en hebreo que es shafat. Shafat significa juzgar y gobernar. Sin embargo, salvo en Jueces, el capítulo 2, versos 16 al 18, donde hay una presentación de los jueces como shofetim o como jueces, entonces nunca más van a ser llamados los jueces jueces. O sea, no es que aparece, no es que cada juez, los 12 jueces que aparecen, no es que aparecen con ese apelativo, o sea, son jueces, sino que aparecen como líderes, aparecen como gente que representa a una tribu, como pertenecientes a una tribu, ¿no? Pero se ha puesto, la tradición le puso ese nombre, probablemente porque el que escribe Jueces 2 del 16 al 18 sea una especie de último editor que puso este nombre. ¿Y por qué le puso este nombre? Bueno, ahí en todo caso lo que se dice actualmente es que se debe probablemente a que una de las figuras emblemáticas en el libro de los jueces, que es Débora, es la única que realmente tiene funciones jurídicas. Si no veamos en Jueces del capítulo 4, el verso 4 y 5, que dice que ella fue levantada para gobernar y para llamar a juicio, ¿no? Para en todo caso ejercer juicio, ¿no? Dice, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel,
en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, a hacer juicio. Entonces, o Shafat, ¿no? Entonces, es probable que por esa cuestión se haya denominado al resto también jueces, agregado esta introducción del capítulo 2, versos 16 al 18, para justificar y decir todos los que estamos hablando, de todos de quienes estamos hablando son jueces. Los demás personajes no son presentados como jueces, aunque sí se habla de que estos personajes, algunos ejercían el Shafat, aunque la mayoría de ellos lo que ejercían más bien era el Yazar. Eran como liberadores, eran como salvadores del pueblo que estaba subyugado por las conquistas debido a las infidelidades que habían tenido estos pueblos delante de Yahvé, ¿no? Tal es así de que, por ejemplo, Richter, que es un investigador y que tiene el seguidor, casi discípulo de Knott, seguidor de otro grande en la investigación del Antiguo Testamento, Richter va a decir que parece que en el libro de Jueces hay inserto un libro que se llama el libro de los salvadores, el libro de quienes ejercen el Yazar, ¿no? El Yazar, que es la salvación, que ejecutan la salvación, la liberación de estos pueblos. Este libro de los salvadores es probablemente el que se encuentra en los relatos del capítulo 3 al 9, porque estos jueces que aparecen en esta sección son jueces que ejercen fuertemente el acto llamado el acto de la salvación, ¿no? De salvar al pueblo, ¿ya? Entonces se llama Shofetim o jueces, más por lo que dice Jueces el capítulo 2, verso 16 al 18, y no necesariamente porque todos aparezcan con este título, no aparecen con este título de jueces, sino son algunos líderes. Ahora, es interesante que justo en la mitad del libro aparezca una aseveración fuerte. ¿Y cuál es la aseveración fuerte? Que el único Shafat que realmente vale es Yahvé, ¿no? Yahvé es el único juez, es el verdadero juez, ¿no? Va a aparecer en Jueces 11:27 en el relato de Jefté, para que, bueno, los estudiosos, la misma tradición rabínica, dice que de repente ese texto se puso ahí en el corazón del libro para poder entender la acción de estos hombres como jueces, pero no como jueces como Yahvé. Realmente es el único que puede ejercer justicia, ¿ya? ¿Quiénes son los que escribieron en todo caso este texto? La tradición judía y la tradición judeocristiana va a postular que Samuel es el autor. ¿Cuál es la base? Realmente no hay una base ni siquiera intrabíblica que pueda decir que Samuel es el autor de este texto, pero se conoce porque se dice, si Samuel escribió el libro de Samuel, que es el inicio de la monarquía, entonces él tenía conocimiento del libro, de lo que había acontecido antes de la monarquía, es probable que él haya escrito entonces el libro de los jueces. La investigación contemporánea, y digo contemporánea a partir de Martin Knott, porque antes de él hay muchos otros que estuvieron estudiando, y este listado de investigadores que se han especializado en lo que se conoce como la historia deuteronomista, van a decir que la redacción del libro de Israel, la redacción es deuteronomista. Recordemos que es deuteronomista. Deuteronomista es la corriente o pensamiento que surge a partir de la monarquía de Josías, con las reformas yavistas que él hizo en el siglo VII a.C. y que trabajará hasta el siglo V a.C. durante el exilio y durante el posexilio. El trabajo del deuteronomista no se da en Babilonia durante el exilio, sino más bien se da entre los que quedaron en Judá. Los que quedaron en Judá. Bueno, recuerden ustedes que en el exilio babilónico, pues unas 10.000 personas se habrán ido al exilio, pero unas 150.000 quedaron allí en Judá. Y como dice Jeremías del capítulo 39, los que quedaron en Judá quedaron más felices porque al final recibieron las viñas, recibieron las tierras que habían estado anhelando anteriormente, y que gracias a la conquista de Babilonia que se llevó a las hegemonías de Jerusalén, al fin pudieron recuperar sus tierras, ¿no? Entonces el deuteronomista es eso, para aclarar también una pregunta que nos hacía alguien, ¿no? Es esta corriente literaria de pensamiento que surge en la época de Josías, que es muy pro-yavista,
¿no? Muy pro-yavista, que inicialmente tiene una visión clara sobre la monarquía como el gran proyecto, pero que luego se va desencantando también de la monarquía y va a trabajar en esta época, la época de Josías, luego en la época de el exilio y en el post-exilio. ¿Qué escribe el deuteronomista? Tiene una base que se llama el Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, pero no todo el libro de Deuteronomio, sino una parte del libro de Deuteronomio que ha sido reconocida como escrito por el deuteronomista, que empieza en el capítulo 12 hasta el capítulo 26, se conoce como el Código Deuteronomista, y luego la historia deuteronomista, que es Josué, Jueces, Samuel y Reyes, ¿no? Entonces a ese conjunto se conoce como un conjunto de escritos del deuteronomista. Esta investigación contemporánea que estoy citando aquí es la que defiende esta posición y pues, actualmente los estudios del Antiguo Testamento están basados en estas investigaciones. ¿Qué dicen estos autores? Estos autores van a decir que uno puede reconocer de manera clara en el libro de los Jueces una serie de relatos que se consideran relatos predeuteronomistas, o sea, anteriores a Josías, que tienen unas cuestiones así un poco extrañas realmente, que son los relatos de Débora, de Gedeón, ¿no? Relatos que tienen, y de los otros, y de otros jueces menores, o de jueces pequeños, como les llaman también, que son relatos que proceden de tradiciones muy anteriores, que ya estaban escritas, conocían en Judá, en Israel y en Judá, relatos probablemente la mayoría de ellos norteños, del norte, de Efraín, de la zona de Israel, y que en el sur comenzaron a ser conocidos porque con la conquista o la caída del norte en el año 722-721 por manos de los asirios, entonces la gente del norte, yavistas campesinos, descendieron al sur para refugiarse allí, y refugiándose en el sur comenzó a emerger, ¿no? Y allí es cuando también les transmiten estas tradiciones. ¿Por qué se dice que son tradiciones norteñas? Porque cuando ustedes revisan a estos jueces, todos los jueces, todos los relatos de los jueces son norteños. No todos son de Efraín, son de Zabulón, son de Gad, son de Dan, son de Isaacar, etcétera, tribus norteñas, ¿no? Salvo uno, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, estos relatos, que probablemente son norteños, ya eran conocidos en aquel entonces. Lo que hizo el deuteronomista es recopilarlos para que pueda formar esta primera parte del libro de los jueces. Luego está una redacción que sí puede pertenecer al deuteronomista, basado en tradiciones orales que habían antiguamente, que son las historias de Jefté y de Sansón, que habían historias orales muy, muy conocidas, que lo que hacen es lo redactan, ¿no? Para que puedan avalar la idea de un yavismo que se opone a los enemigos vigentes en el siglo VIII, ¿no? Que eran los amonitas y otros más. Entonces se hace en esta primera redacción propia del deuteronomista, pero basado en tradiciones anteriores. Y luego está el trabajo deuteronomista final, que probablemente se hizo en la época exílica, dicen algunos, u otros dicen no, que también en la época de Josías, que es el relato del 17 al 21, que es un compilado de varias tradiciones que tienen un eje. ¿Y cuál es ese eje que tienen las tradiciones del 17 al 21? El eje que tienen las tradiciones del 17 al 21 es decir, los benjaminitas no son tan buena gente. Y sí, ¿por qué en todo caso quieren decir que los de Benjamín no son tan buena gente? Porque Samuel va a empezar con la historia de un rey benjaminita que tiene que aparecer como mala gente, ¿no? Que es Saúl. Entonces Saúl, el rey benjaminita, aparece como mala gente. ¿Por qué? Porque quien tiene que realmente sobresalir como el rey buena gente es David. ¿De qué tribu? De la tribu de Judá, y es el linaje davídico. El linaje de David es el que va a ser preponderante en toda la historia de Israel hasta Josías. De toda la historia de Judá hasta Josías, ¿no? Bueno, los hijos de Josías también. Pero Josías, que era el rey davídico de Judá. Entonces, trabajar los capítulos 17 al 21 desde una crítica a Benjamín, ¿no? Con historias rarísimas, ¿no? Que son allí interpuestas para contar un poco la maldad de Benjamín,
Entonces tiene un poco de sentido si es que lo que va a seguir es la historia de un rey benjaminita que fue nefasto, que fue el rey Saúl, ¿no? Y el triunfo, en todo caso, del rey David, que sería el gran rey de Israel. Luego también estos autores nos van a decir que en el periodo exílico y posexílico hay algunas adiciones con algunas razones. Por ejemplo, la adición de Otoniel, un relato cortísimo, es como que era necesaria. ¿Por qué razón? Porque no había jueces del sur, o sea, no había jueces de Judá. Entonces había que incluir a alguien, ¿no? Al hermano de Caleb. Entonces tuvieron que incluirlo en este listado. Y a Samgar también, que aparece en nuestro texto, con un versículo solamente. ¿Y por qué se adiciona esto? Entonces, tanto Richter, Falseter y sobre todo Barthelmus van a decir que le adicionan a Samgar es básicamente por una cuestión ya un tanto más cabalística, ¿no? Necesitaban tener 12 jueces. ¿Por qué? Porque ese número era un número muy fuerte dentro de la historia de Israel, así que adicionar a Samgar era necesario. Entonces es por eso que escuchan, reconocen, recopilan también una historia que no era muy conocida y lo ponen allí en esa última parte de esta sección. Al parecer, los capítulos 1 y 2 obedecen más bien a una visión bastante sacerdotal, porque ahí habla Yahvé y da unos designios Yahvé, etcétera, y hace toda una presentación, una introducción más geopolítica sobre el reparto de las tribus y de sus territorios, cosa que era de un interés mayor de los sacerdotes. Entonces es probable que el libro se componga al final por la edición sacerdotal de los capítulos 1 y 2. Y así podemos reconocer nosotros las intenciones de cada sección de este libro, ¿no? Del libro de los jueces. ¿Ok? Entonces, solamente para tener en cuenta la exégesis contemporánea. La tradición judía entiende que es Samuel, y la exégesis contemporánea se ha decantado por decir que es más bien la corriente deuteronomista, la que es autora de este libro, por sus propósitos que son expuestos en cada una de estas secciones que acabo de mencionar. Barthelmus, Gork, grandes investigadores, ¿no? Rüdiger Barthelmus sobre todo, ¿no? Un investigador checo-alemán que ha hecho grandes escritos sobre el libro de los jueces, va a tratar de mencionar lo siguiente, ¿no? Uno, va a decir él que las narrativas yavistas norteñas se hicieron populares en el siglo VII debido justamente a la caída de Samaria. Entonces cae Samaria y entonces estos relatos norteños de las acciones de sus líderes, de los representantes de sus tribus, van a comenzar a ser muy popularizadas, ¿no? Allá en el norte, en Israel, pero cuando acontece esta caída de Samaria, entonces descienden los ancianos, los campesinos norteños, y traen consigo estas narrativas, ¿no? Estas narrativas son interesantes porque son narrativas que en algunos casos no aparecen como muy promonárquicas, como les había dicho, sino hacen una especie de crítica a los gobiernos, ¿no? A las monarquías circundantes y todo lo demás, pero que al final estos relatos van a ser recopilados para afianzar la propuesta ya vista en el tiempo de Josías, ¿no? Y se recopilan para decir, bueno, estos relatos son conocidos, son populares en medio del pueblo, la gente los conoce, así que lo que vamos a hacer es incluirlos dentro de nuestros libros, pero con la salvedad final, ¿no? Todo esto acontecía porque no había rey. Esos relatos ya compilados, el libro de los jueces ya compilado en su primera compilación, va a ser un libro que va a servir mucho en la cautividad. ¿Por qué sirve mucho en la cautividad? Porque en la cautividad se gesta la idea de la esperanza de la liberación. Y esta esperanza de la liberación es fuerte, digamos, es un tema fuerte del libro de los jueces, y es por eso que nosotros, como estábamos mencionando anteriormente,
la pregunta que hicieron sus compañeras, nos decíamos que esta teología de la salvación es fuerte y se hace fuerte, por eso este libro, porque alienta a la esperanza de libertad en la época de la cautividad babilónica y luego en las cautividades siguientes, como es la cautividad persa, la cautividad griega y la cautividad romana, pues, ¿no? Se hace una edición, esta edición primaria, para entender de que esta narración es una narración que sigue al proceso o al proyecto de toma de la tierra, ¿no? Entonces, se hace por eso estas introducciones de los capítulos 1, del capítulo 2, para que pueda unirse y para que pueda encajar dentro de este sitio donde es puesto el libro de Jueces, entre el libro de Josué y el libro de Samuel. El posexilio tiene como, en el posexilio, en el siglo V, siglo IV, hay un gran proyecto que es el gran proyecto teocrático sacerdotal, así que el proyecto teocrático sacerdotal tiene que insertar también algunas cuestiones propias acerca de la ley, y eso en todo caso van a aparecer algunas validaciones del sacerdocio de la ley en el texto del libro de los Jueces. Un ejemplo de ellos es la historia de Levita, ¿no?, que aparece a partir del capítulo 19, porque es la historia en realidad de una mujer violada, de una mujer maltratada, pero al final esta historia es editada para que sea la historia de el levita justo, ¿no? Entonces, como que al final uno dice, no, bueno, ¿a quién le importa realmente la historia de Levita? Lo que debe ser importante es la historia de esta mujer que fue violada, que inicialmente se cuestiona justamente a la tribu de Benjamín, ¿no?, por ejercer esta violación de esta mujer en Gabaa, justamente. Pero luego esta historia como que es editada para que pueda brillar un poco la figura de Levita. Entonces, probablemente, dicen los investigadores, de que esta edición última se deba a que el sacerdote del posexilio tuvo que poner algunas ediciones a este texto para darle visibilidad a los sacerdotes, ¿no? Y también al cumplimiento, o en todo caso, a lo que la ley había establecido. ¿Cuál es la estructura del libro? De acuerdo a Nier, de acuerdo a Senger también, y bueno, y a muchos otros investigadores. La estructura del libro es más o menos conocida de la siguiente manera. Hay una introducción. En esta introducción, que va del capítulo 1 hasta el capítulo 3, aparecerá la idea de la conquista primaria por parte de Judá, Simeón y de las tribus de José, Efraín y Manasés, que posicionan la tierra. Y luego hay una declaración de Yahvé, ¿no?, que está en este capítulo 2, dice, ¿no?, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boaquim y dijo, yo os saqué de Egipto, yo os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esa tierra cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré a estos otros pueblos de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boaquim y ofrecieron y allí sacrificios a Jehová. Boaquim significa los que lloran, ¿no? Es interesante porque el designio de Yahvé es decir, bueno, en todo caso, a partir de ahora, por la desobediencia de ustedes, los pueblos que supuestamente se conquistaron y se expulsaron en la historia de Josué, no van a ser expulsados de en medio de ustedes y van a estar conviviendo constantemente con ellos, ¿no? Entonces aparece esa idea, ¿no? Seguramente que en las épocas donde se escribió el libro todavía existían algunos de estos pueblos que cohabitaban con ellos, ¿no?, y no necesariamente las tribus de Israel eran las que dominaban en las tierras que habían sido establecidas. Luego aparecerá un ciclo de narrativas. En este ciclo de narrativas veremos nosotros que hay jueces que son considerados como jueces pequeños o jueces menores, y hay jueces que son bastante notables, ¿no?, bastante notorios. A partir del capítulo 3, del verso 7 hasta el 31, aparecen los relatos breves de Otoniel, de Ahod, de Santar. Luego aparecerá la historia fuerte de Débora y Gedeón, la fábula de Abimelech, la fábula de Jotán y la historia de Abimelech en ese rey.
Luego aparecerá una sección breve también de relatos de algunos otros jueces, como Tola, como Yair, ¿no? Dos jueces que son también un tanto interesantes. Luego aparecerá la historia de Jefté y Sansón como una especie de historia más grande del texto de jueces, con una inclusión de un listado, más que una historia, de un listado de otros jueces, Ibzan, Elón, Abdón, ¿no? Otros 3 jueces que aparecerán allí en los capítulos 12:8 al 12:15, y ahí se completará la lista de los 12 jueces. De los 12 jueces, a Abimelech no se le toma como un juez, ¿no? Sino a Abimelech se le toma como una historia inserta de alguien que tuvo la pretensión de ser rey. Los demás son considerados como jueces, completando esta lista, como vuelvo a decir, de 12. Del capítulo 17, del 1, del 21 hasta el final, entonces aparecerán estos relatos que les estuve comentando anteriormente. ¿Cuáles son estos relatos últimos que aparecen en el libro de los jueces? Los relatos finales que aparecen en el libro de los jueces son los relatos de las imágenes de Micaía, que ya hablamos un poco acerca de las imágenes que fueron construidas en la casa de Micaía, ¿no? Que va desde el capítulo 17 y 18, estos dos textos con la pelea que tienen contra los danitas, los de Dan. Luego aparecerá la historia, la famosa historia de la concubina de Levita. No sé si ustedes recuerdan esta historia donde un levita se pelea con su esposa o con su concubina, pero ahí justamente hay algunos detalles que podemos nosotros señalar. Abran sus Biblias en el capítulo 19. En el capítulo 19 dice que inicia otra vez con esa aseveración, ¿no? Disculpen, yo sé que a algunos de ustedes les molesta mucho esos perritos que hay en la calle, no los puedo controlar realmente. Si fueran míos ya no estarían ladrando, no porque hubiera hecho algún daño, sino los tendría en otro lado. Pero voy a ver cómo puedo solucionar eso de repente en la siguiente clase. Hoy día estuvieron particularmente muy alentados, creo que estos perritos que están ahí afuera. Bueno, volviendo, el capítulo 19. El capítulo 19 dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, otra vez, ¿no? Porque va a contar una historia bien terrible, ¿no? Bastante terrible. Dice, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota en Efraín, ¿no? Otra vez un levita que era de otra tribu, que estaba morando en otra tribu que no era el Leví, es el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y dice, en la Reina Valera, dice, y su concubina le fue infiel, ¿no? Y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. Hay toda una discusión respecto a esta traducción, porque de acuerdo a esta traducción, la concubina de Levita es en todo caso casi culpable de toda la violencia que más adelante se va a ejercer contra ella, porque fue infiel, ¿no? Y su concubina le fue infiel. Pero si ustedes revisan las otras traducciones, en las otras traducciones no aparecerá le fue infiel, sino aparecerá que se enojó. Ella se enojó contra él. Ahora, eso es una cuestión totalmente distinta, porque el serle infiel significa que ella comete la falta, pero si se enoja, no significa que ella comete la falta, sino de que hay una causante para ese enojo, ¿no? Que probablemente pudo haber venido del mismo levita, es por eso que él tiene que ir a buscarla y a pedirle perdón. Entonces, hago esta salvedad para entender de que los ejercicios de traducción del libro de los jueces y de algunos textos antiguos de Israel son ejercicios bastante complicados, porque el hebreo en el cual fueron escritos también son hebreos bastante iniciales, ¿no? Entonces, aparece esta historia y luego se dice que Levita le fue a buscar, y cuando le fue a buscar a la casa de su padre, entonces la comenzó a llevar hasta de donde ellos eran, regresar hasta Belén de Judea, regresar hasta Efraín, pero en el camino de regreso pasaron por Benjamín, y pasando por Benjamín decidieron no ir por camino de extranjeros, sino quedarse en Benjamín, entendiendo que los de Benjamín, como son del mismo pueblo, no les iban a hacer daño. Sin embargo, un extranjero, y es interesante eso, ¿no? Un extranjero les dice, no, tengan cuidado, vengan a mi casa. Los tiene en su casa, y cuando están en su casa, los de Benjamín
son los que comienzan a pedir a la mujer, o pedir también a levita, para que pueda salir y puedan hacer con él, bueno, satisfacer sus deseos carnales, ¿no? Al final lo que hacen es, votan más bien a la mujer, a quien violan durante toda la noche. Dice el texto que luego sale levita, la encuentra medio moribunda, la deja, la pone en su caballo o en su asno, algo así, y luego la lleva. Y después hay una cuestión que es totalmente terrorífica, ¿no? La parte en 12 pedazos y envía sus pedazos a las tribus de Israel para quejarse de la injusticia que había habido en Benjamín. Ok, hago notar esta historia para ver cómo en el pueblo de Israel existían, o en todo caso en ese entonces, en aquellas tribus, existían actos que estaban siendo denunciados. Porque este acto, lo más probable es que proceda de una mujer que ha sido objeto de una violación terrible, ¿no? Y esta historia da cuenta de que realmente este tipo de acciones violentas en contra de la mujer y otras más acontecían, y acontecían sin el mayor juicio, sin la mayor resolución al respecto, ¿no? Es por eso que como que levita tiene que hacer todo un juicio por sus propias manos para que de alguna manera pueda corregirse la situación terrible de violencia que existía en aquel entonces. Esto deviene, y justamente esta historia es tomada como base para que pueda hablarse sobre la maldad benjaminita. Y de aquí en adelante, entonces, de lo que se hablará es qué hacemos con los benjaminitas. Vamos a destruirlos, entonces los destruimos, pero luego de destruirlos nos da pena porque no puede desaparecer Benjamín. Así lo que tenemos que hacer es buscar reactivar Benjamín a través de las mujeres que hay que entregarle a Benjamín. ¿Y cómo hacemos para entregar mujeres a Benjamín si hemos hecho el pacto de que no debemos nosotros de entregar mujeres a Benjamín? Entonces lo que mejor se les ocurre es hacer una asamblea. Hacen una asamblea en un lugar que es raro, porque debían haber hecho la asamblea en Jerusalén o algún sitio un tanto emblemático. Hacen un lugar en Mizpa, hacen una asamblea en Mizpa. ¿Y por qué hacen una asamblea en Mizpa? Dicen muchos porque probablemente esta narración se deba justamente a una narración posexílica. Una narración posexílica, ¿por qué? O una edición posexílica, porque cuando vuelven del exilio, el sitio que era el centro de Israel fue Mizpa, y eso lo podemos ver cuando ustedes terminan de leer Segunda de Reyes. Dice que cuando se destruye Jerusalén, el sitio que queda como un sitio preferente para el gobierno o la administración en Israel es Mizpa, ¿no? Entonces, dice allí que se reúnen en Mizpa, y reuniéndose en Mizpa, deciden desaparecer Jabes Galaad casi y dar sus mujeres a Benjamín. No basta estas mujeres para reactivar la tribu de Benjamín, así que lo que hacen es autorizan el asalto de las doncellas, la violación de las doncellas de Silo de Efraín, para que así Benjamín pueda más o menos subsistir, a pesar de toda la gran desgracia que ha cometido Benjamín, ¿no? Entonces fíjense cómo aparecen esas historias un tanto fatídicas respecto a esta tribu, la tribu de Benjamín. Terminamos solamente haciendo notar de que en el libro de los jueces sí hay una propuesta yavista fuerte, Yahvé Salvador, ¿no? Pero un Yahvé Salvador que aún no termina de ser completamente monoteísta, por lo que habíamos mencionado. En el libro de los jueces hay retratos de la historia premonárquica, estableciendo nuevamente la idea de que Yahvé debe estar inserto en la historia, y sobre todo en una historia de salvación. Y otro énfasis que aparece es que la monarquía parece ser el sistema necesario, ¿no? Por lo menos lo presentan así, dentro de esta complejidad de la vida social en el Israel antes de la monarquía. ¿Ok? Bueno, termino yo con eso ahora y vamos a escuchar algunas preguntas más hasta que nos dé el tiempo de cerrar. Adelante, Carmen. Y luego Félix.
Muy buenos días, profesor, pastor. Mi consulta es respecto a la primera clase, al primer tema que dio en la clase. Muchas gracias. Mi pregunta es con respecto a la palabra nación. Aunque no hay un consenso en la definición por la postura de diferentes autores, diferentes historiadores, que dan sus conceptos desde diferentes puntos de vista. Ahora, por lo que he aprendido hoy, un punto de vista crítico, no sé si estoy en lo correcto, con lo de la historia de deuteronomista, al parecer entiendo porque no había rey humano, una monarquía. Ahora, desde el punto de vista sociológico, en una oportunidad que escuché una lección, que tienen vínculos históricos, culturales, religiosos, están unidos por un mismo origen étnico. Ahora, otros dicen, cuando Israel se constituyó como Estado, otros lo llaman como nación, en el 14 de mayo de 1948, al lograr Israel su independencia, actualmente ya como un país, pero ya ese es otro tema, hay temas ahí, ¿verdad? Entonces usted nos acaba de mencionar en la primera clase que jueces representa un periodo de formación para constituirse como nación. Acá hay dos preguntas que me llevan. La primera es, ¿en qué momento se constituye como nación el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Si hubo algún momento. Y la segunda sería que nosotros como teniendo como promesa, como iglesia, que comienza en el Antiguo Testamento, porque en 1 Pedro 2:9 nos dice, vosotros sois linaje escogido, nación santa, ¿no? Ahora un pueblo adquirido, ¿no? Entonces hablamos de etnia, hablamos de pueblo. La iglesia se constituye como una nación, creo que su origen sería ya Jesucristo, y su destino finalmente es el Padre en Jesucristo, aquellos que recibieron a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Rompe todo linaje, rompe todo origen, Carmen, es una nueva era. Sino que tenemos muy breve el tiempo, así que voy a más bien procurar contestar tu primera pregunta ahora, para dar la oportunidad luego a gracias. quizás a Anita, ¿ya? La respuesta que te daría a la primera pregunta es que para Israel, la nación se establece en el siglo X, ¿no? Algunos en el siglo XI, año 1010 específicamente, con la llegada de David, para Israel. Sin embargo, en las investigaciones contemporáneas no se puede decir que allí ya había una nación establecida, porque se entiende de que como nación realmente súper constituida, con organización y todo, podría pensarse más bien en la época de Josías. O sea, para Israel, los relatos bíblicos dicen que fue en el siglo X con la llegada de David. Para la arqueología contemporánea, en esa época se instaura un pequeño reino, pero nación podría darse recién en la época de Josías, con todas las restauraciones que él hizo y con la centralización de Jerusalén. ¿Ya? Eso para responder. Y gracias por tu comentario. Félix. Gracias, profesor. Buen día. Profesor, Buen día. Usted dice que hay una propuesta ya vista, ¿no? Una vez escuché lo siguiente, esta es mi pregunta. Lo que decían los reyes, los jueces, lo que dictaminaban, ¿era avalado, era garantizado por Dios a pesar de sus errores, a pesar que se equivoque? ¿Esto quiere decir la propuesta ya vista? ¿O es una cuestión de interpretación ya? De acuerdo. La propuesta ya vista, la teología ya vista, entendía más bien de que Dios estaba presente en la historia, o sea que estaba presente en todo momento histórico. En las infidelidades estaba presente, ejerciendo reclamo. En las cautividades estaba presente, salvaguardando al pueblo. En la liberación estaba presente, ejerciendo salvación, ¿no? Entonces, es eso lo que ellos están entendiendo, ¿no? De que todo acontece en un ámbito, en una temporalidad. Y en esa temporalidad, Yahvé y el pueblo están inmersos en una vida dinámica, donde no es que Yahvé está aparte en algún lado y desde ese lado está que mira y que juzga, no, está con ellos. Yahvé habla cuando son infieles, Yahvé sufre cuando ellos están viviendo en la cautividad y Yahvé les libera cuando ellos están también en este proceso de liberación.
Y ahí nomás aprovecho a responder la pregunta de Sainz, que dice, ¿Yahvé es un constructo social y religioso de Israel? No, lo que estoy tratando de decir es que la divinidad y el pueblo estuvieron insertos dentro de una vida dinámica, de una historia dinámica. Sí, cada pueblo entiende de manera particular la acción de Dios y lo relata. Eso sí, nosotros también, todos lo hacemos. Pero no podemos nosotros construir a la divinidad, porque la divinidad y nosotros estamos nosotros inmersos en una historia donde tanto la divinidad está haciendo como quiere serlo y nosotros también, ¿ya? Anita, me vas a disculpar porque ya se venció el tiempo. Entonces vamos a recibir sus preguntas en el salón, en el aula virtual para seguir discutiendo sobre este hermoso texto. Perdona, Neri, también no podemos dar más tiempo porque ustedes necesitan tomar 10 minutos antes de sus clases, así que vamos a cerrar allí y espero más bien sus comentarios y preguntas en el aula virtual. Que Dios les bendiga. La próxima clase están con el profesor Barrera y luego continuaremos en nuestras clases también. Gracias. Dios les bendiga a todos.